Gloria a Dios. Buenos días de nuevo. Amados, así hemos cantado, hemos alabado a través de las alabanzas. Y hoy vamos a continuar, como les decía al principio, con la serie del gozo. Este es el tema número 3. Y como tema le he puesto la confianza en Dios. Le voy a pedir por favor que vaya a su Biblia y que la abra en Romanos capítulo 1, versículo 17, por favor. Romanos capítulo 1, verso 17. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Carta a los Romanos, capítulo 1, verso 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. De hecho, dice la versión NBI, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Mire qué bonito es esto, amado hermano. Que la Biblia, cuando aquella persona no ha sido convertida, cuando habla en general del mundo, amado hermano, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Esto cuando está hablando de los de afuera, de los del mundo. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y somos justificados por Él, dice la palabra de Dios, está escrito que el justo vivirá por su fe. Ahora, nosotros nos salvamos por la fe. Ahora, mucha de la gente cree que la fe proviene de ellos. La fe, amado hermano, es el griego pistis, que quiere decir confianza. Nosotros nos salvamos por la confianza que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Pero recuérdese que la confianza no es algo que creemos a ciegas. Cuando hablamos de confianza es porque ya Dios nos persuadió con evidencias y con pruebas. Por eso es que nosotros ahora confiamos en Él, porque Dios nos dio todas las pruebas para poder confiar en Él. Mira cómo lo traduce la versión, la TLA, traducción lenguaje actual. Esto está más entendible para nosotros. Dice, la buena noticia, o sea, el Evangelio, nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Pero aquí surge un problema, porque si usted le pregunta a todo el mundo allá afuera, ¿cuántos creen en Jesús? ¿O cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen? Todos. Entonces, si nos quedamos que la fe es creer, la Biblia también nos dice que los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no se convierten. Y tampoco los demonios van a ser salvos. O sea, no es solo el creer, por eso tenemos que ir al original pistis, y es confianza. Entonces dice, Dios acepta a los que creen en Jesús, como dice la Biblia, aquellos a quien Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán por siempre. Ahora, ¿cuántos de aquí han puesto su confianza en Dios? ¿Cuántos de aquí han puesto su confianza en Cristo? Bueno, dice la palabra de Dios que aquellos en que Dios ha acercado a su Hijo y lo han aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. ¿Es una buena noticia o no es una buena noticia? El Evangelio, amados hermanos, eso es lo que quiere decir. Buenas noticias quiere decir Evangelio. Puede tomar asiento. Eso es lo que quiere decir Evangelio, buenas noticias. Y las mejores noticias, amados hermanos, aquellos que hemos creído en Jesús ya nos la dieron. Pero recuérdese, cuando nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, antes de dar la buena noticia tenemos que darle las malas noticias a las personas. Y la mala noticia es que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia, amado hermano, que Dios mandó a su único Hijo a morir por cada uno de aquellos que queremos creer en Él. Y eso que creemos en Él, a los que Dios ha llevado a su Hijo, dice que vamos a ir para siempre, porque el justo vivirá para siempre. Ya nos justificaron. Amén.
La semana pasada, amados hermanos, vimos el tema de estar gozosos siempre. ¿Ah? Siempre tenemos que estar gozosos. Ese era el tema número 2. Y el tema de hoy, el tema número 3 es la confianza en Dios. Como le digo, la semana pasada vimos que Pablo nos ordenaba estar gozosos siempre. Y decíamos que como cristianos tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio su Espíritu Santo. Todo aquel que ha nacido de Dios tiene su Espíritu en él. Y si tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, tú tienes todo lo necesario para vivir gozoso. Ahora, hablábamos que para estar gozoso, amado hermano, esto iba relacionado como la santidad. La santidad, sabemos que nosotros estamos llamados a vivir en santidad, pero lo hacemos en sinergia con Dios. Dios hace su parte en nosotros, Dios nos justifica y nosotros caminamos cada día en santidad. Cada día tratamos de hacerlo mejor y ya tenemos la capacidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Lo mismo en el gozo. Ahora, la parte que hace Dios en sinergia con nosotros es darnos el Espíritu Santo. ¿Cuál es la parte de nosotros? ¿Se acuerda? Estudiar, escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Porque si usted escudriña las Sagradas Escrituras, usted va a entender al Dios que dice creer. Entonces, si usted entiende y interpreta correctamente la Biblia, usted va a poder tener gozo. Ahora, si usted no confía en Dios, es imposible tener gozo. No espere tener gozo si usted no tiene puesta su confianza total en Dios. Por eso en el mundo no hay gozo, amados hermanos. El gozo, decíamos la semana pasada, está más ligado al intelecto que a lo emocional. La gente cree que tener gozo es estar alegre, es tener placer. Pero bíblicamente hablando, aunque el gozo está relacionado con alegría, no tiene nada que ver con estar alegre siempre. Porque decíamos, cuando tenemos problemas, ¿quién se goza? Cuando alguien está enfermo, ¿quién se goza? Nadie. Pero ¿nos podemos gozar los cristianos? Sí. Porque decíamos la semana pasada, la gente cree que el gozo es estar alegre, cree que el gozo es tener placer. El gozo no tiene nada que ver con eso, tiene que ver más con tu intelecto, con saber interpretar las promesas que Dios te dio en la palabra. Si nosotros interpretamos correctamente y analizamos correctamente la Biblia, vamos a entender que nuestro gozo está puesto en las promesas futuras, no es la de hoy. Dios prometió que nos va a dar una vida nueva, sin llanto, sin más dolor, sin enfermedades, donde todo va a ser bueno. ¿Cuánto quieren estar ahí? Para estar ahí, tú tienes que tener una confianza plena en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tenemos esa confianza plena en nuestro Señor Jesucristo y interpretamos correctamente las Escrituras, es fácil tener gozo. Pero si tú no las entiendes, difícilmente vas a estar gozoso algún día. Difícilmente. Por eso, la confianza en Dios es muy importante para estar gozoso siempre. Si razonamos correctamente lo que dice la Biblia, confiamos en Dios, vamos a gozarnos. Y vimos un ejemplo de razonamiento la semana pasada, de razonamiento correcto. Yo le decía, todos los hombres van a morirse un día. Y cuando no razonamos bíblicamente, ¿qué me decían ustedes? Sí, todos los hombres mueren. Para los que no estuvieron aquí la semana pasada, fue el razonamiento que teníamos, que cuando razonamos conforme a la palabra de Dios, es diferente con razonar con el sentido que tenemos en el mundo. Si yo le preguntaba, le decía, si todos los hombres mueren, todos dijeron sí. Cuando fuimos a la Biblia, vimos que hubieron hombres que no murieron, Enoc y Elías. Luego les preguntaba, si yo soy hombre, yo me tengo que morir un día, y todos dijeron, sí. Y cuando razonamos bíblicamente vimos que tal vez no. Porque ¿qué tal Dios me quiere llevar como Elías? Él es soberano y hace lo que quiere. ¿O qué tal si Cristo viene antes de que yo me muera? ¿Me voy a morir? No, dice que vamos a ser
transformados a su imagen y vamos a ser arrebatados en el cielo. Entonces, se fija lo importante de razonar bíblicamente, de razonar correctamente. Tenemos que hacerlo. Y es por eso, amado hermano, que en este lugar tratamos de estudiar la Biblia y ir profundamente para que usted tenga un razonamiento correcto de la palabra de Dios. Miremos el significado, amado hermano, de confianza según el diccionario, ¿ok? Según el diccionario, dice, confianza es la esperanza firme que alguien tiene en alguien o en algo. Según el diccionario, la definición de confianza es la esperanza firme de que alguien tiene en alguien o en algo. ¿Cuántos tenemos confianza firme en Dios? ¿Ah? Si nosotros tenemos la confianza, vamos a estar bien. Y si es una esperanza, es algo que no hemos recibido, pero que vamos a recibir. Es algo que no ha sucedido, pero sucederá. La confianza tiene que ver con ¿qué? Con el presente o con el futuro. Con el futuro. Y si yo le pregunto a cualquiera de los cristianos, ¿confías en Dios? ¿Qué me va a contestar? Que sí. Ahora, ¿cuántos han visitado cristianos en los hospitales? ¿Cómo están los cristianos? Aquellos que no han entendido la confianza bíblica. ¿Preocupados? ¿Tristes? Y llorando. ¿Por qué? Porque nadie se puede gozar en una prueba, ciertamente, pero no han entendido el gozo. Ellos tienen que estar tranquilos. El apóstol Pablo, ¿qué decía? Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Si tú entiendes y razonas bíblicamente y estás enfermo y la voluntad de Dios, porque tu enfermedad vino porque Dios lo permitió. La Biblia dice que lo bueno y lo malo, ¿de quién viene? De Dios. Ahora, si tú estás en las manos de Dios, como lo vamos a ver más adelante, y ya razonas bíblicamente, tú puedes estar tranquilo. Tú lo puedes hacer. Pero los cristianos que están en los hospitales, la mayoría que no entienden el gozo bíblico, están preocupados, están llorando. Mira, hermano, se preocupan por su esposa o su esposo, por sus hijos, hasta por su trabajo. Dios tiene el control de todo. ¿Cuántos lo creen? Si nosotros faltamos, Dios se va a encargar de nuestra familia. Eso es así de fácil. Porque es lo que Dios ha prometido. Pero para entender eso tenemos que entender y razonar bíblicamente correcto, amado hermano. El problema es que muchos cristianos no saben qué es confianza en Dios. Como le digo, los cristianos, la mayoría, porque como decimos siempre, amados, aquí en la iglesia juzgamos a los de adentro, a los cristianos. Al mundo lo juzga Dios. Ahora, cuando los cristianos todo les va bien, cuando tienen un buen trabajo, cuando tienen una buena relación con su pareja, cuando tienen hijos que no se portan mal, cuando tienen hijos que obedecen, ¿qué dicen? Cómo confío yo en Dios. Y me gozo en Dios, porque Dios es bueno. ¿O no? Como todo está bien, se gozan. Como todo está bien, confían. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, se empiezan a quejar. Empiezan a dudar. Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto, Señor? Yo no quiero pasar esto, Señor. Ahora, miremos un ejemplo cuando las cosas van mal. Cuando una persona está enferma y le descubren un cáncer, ¿ok? Le descubren un cáncer de la persona después de que el doctor le dijo que tenía cáncer, vuelve a la iglesia y empieza a decirle a los hermanos, el doctor me dijo que tenía cáncer. Pero ella luego dice, pero yo confío que Dios me va a sanar. Es lo que decimos todos. Pero yo confío que Dios me va a sanar. Pero eso, ¿es confianza en Dios? ¿O eso es confianza en el deseo que ella tiene? En el deseo que ella tiene. O que él tiene. Yo confío que Dios me va a sanar. Ella no le está preguntando a Dios, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Tú quieres que pase por este desierto? ¿Me quieres mostrar algo? Señor, ayúdame a entender. Yo sé que mi oración no tuerce tu brazo para que cambie tu opinión.
pero ayúdame a entenderlo. Y dame la fortaleza, Señor, para pasarlo. La palabra dice que junto con la prueba, Dios nos da ¿qué? La salida. Por eso le digo, si razonamos bíblicamente, nosotros vamos a tener gozo, vamos a tener paz, y no la paz que es del mundo. Como le digo, esa confianza es en lo que esta persona desea que pase. Ella dice y argumenta, pues si Dios es justo, Dios me tiene que sanar, porque yo soy su hija. Dios me tiene que sanar porque yo sirvo en iglesia. Dios me tiene que sanar porque yo me esfuerzo para ser una buena persona. Pero esta persona está confundiendo confianza con recompensa. Si alguien hace algo para Dios y está esperando algo, que Dios le regrese algo, ¿es confianza o está esperando una recompensa? Está esperando una recompensa. Ella no está confiando en Dios. Ella no quiere saber la voluntad de Dios o Él. Quieren ser sanos. No matter what, dice en inglés, no importa qué. Eso ni siquiera, amados hermanos, es gracia. Porque ¿sabe qué es gracia? Algo que no merecemos. Pero ella está reclamando, esta persona está reclamando por algo que hace. Soy un buen cristiano, me congrego, yo ayudo en iglesia, ayudo a los pobres y todo. Ella está esperando una recompensa que confunde con gracia, pero no es gracia. Ahora, si Dios nos tiene que dar un premio por ser cristianos, ya nos lo dio. ¿Cuál es el mejor premio que un cristiano puede tener? La salvación, la vida eterna. ¿Qué más esperas? No hay nada mejor que eso. Si Dios te salvó, estás completo en Cristo. Si Dios te dio su Espíritu Santo, estás completo. Y tienes todo lo necesario para gozarte. Tienes todo lo necesario para confiar en Dios. Si nosotros creemos que Dios es justo y que porque somos buenos cristianos, Él nos tiene que salvar de enfermedades, salvar de problemas y todo, le estamos cobrando a Dios lo que hacemos. No estamos confiando en Dios. No creemos que la voluntad de Dios es la mejor, la más agradable para mi vida. Tenemos casos en la Biblia de hombres y mujeres que pasaron tiempos difíciles, pero que entendían, como razonaban bíblicamente, entendían que lo que ellos estaban pasando venía de parte de Dios. ¿Qué dijo Job? La mujer, mire cómo es Dios. Dios le quitó casi todo lo que Job tenía. Porque mucha gente dice, fue Satanás, pero ¿quién lo permitió? Dios. ¿Sabe lo único que Dios no le quitó a Job? La mujer. ¡Qué tremendo! Era la que más lo asediaba, era la que más lo acechaba. Era el instrumento que Satanás en ese momento estaba usando para que Job renegara de Dios. ¿Sabe qué le dijo Job? Mujer, eres tan insensata que no entiendes que solo vamos a recibir lo bueno de Dios y lo malo no. Dios dio, Dios quitó. Qué precioso. Cuando razonamos bíblicamente es algo precioso, hermano. ¿Sabe por qué? No nos complicamos. Y entendemos a Dios, entendemos la voluntad de Dios. Y es buena y agradable para nuestra vida. Ahora, Job estaba con sarna, sentado, pelón ya, y se rascaba ahí si los perros le llegaban y lo lambían. ¿Cree que estaba alegre? No. Pero no perdió el gozo. Porque él sabía en quién había confiado. Él sabía que si Dios lo había tenido no más alto, ahora lo tenía así, Dios lo podría volver a levantar. Tenía su fe, su confianza puesta en eso. Ahora, la mujer de Dios no era muy cristiana, que se diga. ¿Qué le dijo? Maldice tu Dios y muérete. Y Dios, en su sabiduría, le quita todo a Job, menos la mujer. Y después le devuelve todo a Job y le deja a la mujer. Dijo Pablo, le he pedido 3 veces porque me quite este aguijón. Yo no sé cuántas veces le había pedido a Job porque le quitara ese aguijón. Pero tenemos que razonar bíblicamente, amado hermano, y vamos a tener paz en nuestros corazones. Paz
que solo proviene de Dios. Pero le digo, si decimos que Dios es justo, tenemos que aceptar que lo que nos está pasando es porque Dios lo permite. Tenemos que aceptar que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y tenemos que orarle a Dios, sí, para entender su voluntad. Tenemos que orarle a Dios y preguntarle, Señor, yo no sé por qué me está pasando esto. A veces sí sabemos por qué nos pasa. Pero cuando no sabemos, no sé, muéstrame, dame fortaleza. Si es en el caso de una enfermedad, fortaléceme y déjame ser un testimonio vivo para aquellas personas que están en mi misma situación y están llorando, que me vean el gozo tuyo en mí. Le expliqué al hermano que lo operaron de corazón abierto. Según yo lo iba a exhortar porque esta persona creía yo que estaba triste porque su esposa había fallecido y eso lo había llevado a tener esa operación de corazón abierto. Y sorpresa, cuando voy a verlo al hospital y se gozaba el hombre y me decía, hermano, estamos listos. Si Dios me lleva, gloria a Dios, porque solo esta vida me separa de mi creador, me dijo. ¡Wow! Digo, hermano, yo venía a reprenderlo, a exaltarlo y miren lo que me sale. Gloria a Dios por su vida. Esa es la actitud. El hombre ha entendido que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estaba gozoso. ¿Estaba alegre que lo iban a operar? No. ¿Estaba preocupado? Sí. ¿Cuánta gente sobrevive a una operación de corazón abierto? No todos. Pero el hombre se gozaba. ¿Por qué? Porque razonaba bíblicamente. Si nosotros razonamos bíblicamente, no vamos a perder la confianza nunca en Dios. Y si no perdemos la confianza nunca en Dios, podemos vivir gozosos siempre. Muchas veces, estas personas, amado hermano, que razonan de esa forma, que porque ellos son cristianos, Dios los tiene que sanar. Cuando no reciben el milagro de parte de Dios, ¿qué pasa? Muchas veces se apartan de la iglesia. Se van de la iglesia y se van renegando de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque en muchos lugares, tristemente, le enseñan a las personas a emocionarse mucho, pero a razonar poco. La palabra de Dios, amado, la tenemos que meditar. ¿Se acuerda lo que Dios le dijo a Josué? Medita en este libro de día y de noche. No solo venir a escuchar un mensaje el domingo, no solo venir a escuchar un mensaje el miércoles. Tienes que meditar en tu casa. Cuando algo te parece fascinante porque Dios te iluminó, ruméalo. No te lo tragues de un solo. Medítalo, piénsalo. Si se te olvidan las cosas, también ahí está en Josué, dice, escribe estas palabras de la ley en los muros, en las puertas, para que te recuerdes. Pero lastimosamente muchas personas, hermano, solo el domingo y el miércoles se alimentan. Y mi pregunta sería para este tipo de personas, que por eso se van de las iglesias, porque no están bien alimentados con la sana doctrina del Señor. ¿Cuántas veces comen al día o a la semana? ¿Te imaginas que solo comieran el domingo y el miércoles? ¿Cómo estarían? Débiles. Lo mismo es en la fe. Si tú solo te alimentas 2 días, vas a estar débil toda la semana. Por eso tú tienes que seguir merendeando, comiendo en tu casa la palabra de Dios. Yo te pregunto a ti que estás aquí, ¿qué pasaría si de repente Dios te quitara todo lo que tienes? Alguno que no esté viendo dirá, pues no es mucho lo que me va a quitar. Pero aquellos que están bien ahorita, ¿qué pasaría si Dios te quitara todo lo que tienes? ¿Se te iría tu gozo? ¿Se te iría tu confianza? Pero ¿sabe por qué se va? Si es así, si Dios te quita todo, si Dios nos quita todo y se va nuestro gozo y se va nuestra confianza, ¿sabe por qué se va? Porque no era ni gozo ni confianza. Por eso se va. ¿Sabe qué era? Era placer. Eran buenos deseos que teníamos para nuestra vida. Por eso le digo lo de Pablo. ¿Cuántas veces Pablo le pidió a Dios que le quitara el aguijón? 3. Para aquellos que dicen, no, es que si yo oro, Dios me tiene que responder. Si yo oro, Dios tiene que cumplir lo que dice la Biblia. Clama a mí y yo te responderé. Sí, te va a responder, pero tal vez la respuesta que te dé no te guste.
Sí te va a responder, pero tal vez lo que oigas no es lo que tú estás esperando oír. Pablo le dijo 3 veces, quítame esto. ¿Qué le decía a Dios? Bástate en mi gracia. Amado hermano, para aquellos que creen que cuando oran Dios tiene que hacer lo que ellos dicen, recuerden lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Estaba en el Getsemaní y dice de la preocupación que tenía su sudor, eran como gotas de sangre. Y le dijo, Señor, si es por mí, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la de Dios. ¿Cuántos quieren la voluntad de Dios cumplida en su vida? Denle un aplauso a Dios. Y créaselo. Porque le digo, cuando estamos bien, es fácil decir, el Señor está haciendo su voluntad, tengo trabajo, tengo una buena esposa, tengo una buena familia. Pero cuando tenemos problemas, amado hermano, empezamos a quejarnos. ¿Por qué a mí? Por eso le invito a razonar siempre bíblicamente. Esto de la confianza en Dios, tenemos que estudiarle, amado hermano, porque es algo que no se enseña correctamente en la mayoría de iglesias. La confianza en Dios no es algo que produce el ser humano, no es algo que viene de nosotros, aunque muchos así lo creen. La confianza en Dios es algo que adquirimos. El problema es que muchos cristianos creen, como le decía al principio, que ellos producen fe. Dice, es que yo busqué a Dios. ¿Han escuchado eso? ¿Cómo llegaste a Cristo? Lo que pasa es que un día yo busqué a Dios. Y es la pregunta que les hago siempre, ¿y es que estaba perdido Dios? Dios no estaba perdido. Dice la palabra de Dios que así estuviera ciego, a tientas lo hallarías. Dios nunca ha estado perdido. Los perdidos éramos nosotros. Ahora pregúntate, ¿cómo un muerto? Porque dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo un muerto puede hacer algo? Los muertos nada saben, los muertos no pueden hacer nada. Para que un muerto entienda algo, ¿qué tiene que recibir primero? Vida. ¿Y quién es el que da la vida? Cristo. Ahora, hay gente que cree que ellos producen fe, que ellos pueden confiar en Dios. Ahora, vamos a verlo bíblicamente. La confianza es algo que Dios nos da, es la fe. Es algo que Dios nos da. Miremoslo en Efesios 2, capítulo del 8 al 9. Búsquelo, por favor. Si no, aquí va a estar en la pantalla, nos puede seguir también. Efesios, capítulo 2, verso del 8 al 9. Cuando lo diga un fuerte amén, cuando lo tenga. ¿Lo tienen? Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Ok? Estoy leyendo la versión NBI. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Quién te da tu fe? Según la Biblia, no según lo que no hemos aprendido. ¿Nosotros la producimos o la da Dios? Dice que es un regalo. Así como la salvación es un regalo, la fe también es un regalo. Y dice que Dios nos da una porción de fe a todos los que hemos creído. Y hay otros que tienen todavía un don de fe, hermanos. ¿Se imagina el que tiene el don de fe? Si yo me siento gozoso con tener esa fe que Dios me dio, acuérdese, cuando nosotros hablamos de la fe es algo que va en aumento. Cada vez que Dios te da, te persuade, te dé evidencia de algo que Él hace en tu vida o en la vida de alguien que tú amas o en la vida de alguien que tú conoces, eso te aumenta tu fe. Tú dices, wow, yo creí que esta persona de esta no la libraba. Y después lo miras andar como que nada. Dice, ese es el Dios que yo creo. Y eso crece en mi fe. Y lo vamos a ver al final. Dice, no por obras para que nadie se jacte. ¿Se imagina, amado hermano, que fuera la fe de nosotros? ¿Se imagina que alguien pudiera producir muchísima fe? ¿Cómo se sentiría esa persona? Como los megapóstoles de ahora. Dice, cuando yo oro, se tiene que sanar porque se tiene que sanar. Eso es así. Eso es una falsa fe. Porque la fe que da Dios viene con la humildad. Nadie se puede jactar porque reconoce que no es por Él, que reconoce que no es por sus obras que hace. Ahora,
viendo esto, teniendo claro esto, miremos lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Búsquelo, por favor. Mira qué bonito lo que dice Santiago. Santiago, capítulo 1, versículos de 2 al 4. Cuando lo tenga, dígame amén. Ejercítese en buscar la palabra de Dios también, hermano. Eso es bueno. ¿Ok? Santiago, capítulo 1, verso del 2 al 4 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. La Reina Valera lo traduce como paciencia. La perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Oiga bien qué tremendo. Santiago dice: considérense muy dichosos. ¿Cuándo? Cuando estén en diversas pruebas. No es que te estás gozando. ¡Ay, qué bueno! Me detectaron cáncer. No está hablando de eso. Pero dice: considérense muy dichosos. No es que estés alegre, no. Te tienes que considerar dichoso, o gozoso. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Sé que estoy metido en un problema. He razonado bíblicamente. Entiendo que esto viene de parte de Dios. Y si Dios me manda esto, ¿quién es el que me sostiene? Dios. Entonces puedo estar gozoso. Voy a estar alegre, no, pero sí gozoso cuando estoy en medio de diversas pruebas. Ahora, ¿a quién de aquí, cuando le estoy yendo mal, se pasa riéndose? O lo quiere compartir con todo el mundo. ¡Ay, viera, perdí el trabajo ayer! No me lo esperaba, pero estoy feliz. No, no está hablando de placer, no está hablando de felicidad, está hablando en confianza en Dios. Si Dios me quitó el trabajo, ¿por qué me va a dar otro? Y esperemos que no haya sido por negligencia mía. Porque si es por negligencia mía, porque soy un pésimo trabajador, me tengo que examinar, arrepentirme y cambiar. Para cuando Dios me dé otro trabajo, sirva con excelencia. No confunda que si usted es un vago en el trabajo, un flojo en el trabajo, o un haragán en el trabajo, Dios lo va a estar bendiciendo. Lo van a estar corriendo y Dios lo va a estar bendiciendo. No, arrepiéntase, conviértase y cambie. Ahora, como le digo, nadie se goza. ¿Por qué? Porque la prueba, amados hermanos, produce miedo, produce angustia, porque no sabemos lo que va a pasar más adelante. Nosotros no somos Dios. Él ya sabe, pero nosotros no. No sabemos si vamos a poder o cómo vamos a hacer. ¿Y eso qué nos trae? Miedo. Imagínense, ni que la gente estuviera enfermo todo el tiempo de cáncer. Uno no sabe lo que trae el cáncer. Yo he visitado gente en el hospital que tiene quimioterapias. Y es algo muy duro, hermano. Muy duro, muy duro. Pero le digo, esa gente no estaba preparada y le da miedo. ¿El cristiano puede tener miedo? Sí, no sé lo que va a venir. Pero tiene que estar confiado. Como le digo, visité a alguien esta semana, también la semana pasada, que tiene cáncer, le han hecho muchísimas quimioterapias. La mujer me decía, hasta me dijeron que puedo fallecer pronto y todo, pero yo estoy tranquila. Yo estoy tranquila, ese es el gozo. Y si me mandan para aquí, porque aquí lo mandan a un lugar que se llama Hospicio, creo. Dice, yo no miré para ahí, yo me voy a ir para mi tierra y allá voy a pasar en la playa y que Dios allá me lleve. Y voy a estar ordenando todo para estar segura que me voy con mi Señor. Amado hermano, yo le decía a esta mujer, mire, los doctores ya dijeron eso, pero quien tiene la última palabra es Dios. Si en la voluntad de Dios es sanarla, así todos estos digan que no, usted se va a sanar. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos un día para vivir, que nacemos, y un día que si no viene Cristo antes, vamos a tener un día para morir. Nadie se va a ir antes, ni nadie se va a ir después. Entonces, eso, amados hermanos, cuando lo razonamos bíblicamente, nos tiene que dar ¿qué? Gozo. Nos tiene que dar paz. Yo no me voy a ir antes hasta que Dios lo diga. Por eso Santiago dice eso.
Santiago nos está diciendo, considérense gozosos, pues ya saben que la prueba de su fe, de su confianza, produce constancia. El mandato de Pablo, ¿cuál era? Gócense siempre. Otra vez dijo, en Filipenses 4:4, gócense siempre. Esta no es una opción, esto no es si queremos, es una orden, gócense siempre. Ahora, verso 3 de Santiago. Mira lo que dice el verso 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. La prueba de su fe produce perseverancia. Prueba es la dificultad. Perseverancia es confianza, es creer, pistis, estar persuadido por la palabra de Dios lo que nos va a venir. ¿Por qué? Porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Santiago en esto. Y eso va a tener una consecuencia. ¿Ok? Nos vamos a sentir mejores. ¿Qué hace que una persona, aquellos que van al gimnasio, ¿a qué van al gimnasio? A ser mejores personas en salud, ¿verdad? Ahora, para que una persona en un gimnasio se ponga bien y si quiere echar músculos, ¿qué tiene que hacer? Soportar más que peso. Sí, trae dolor, el peso trae dolor cuando se ve hinchando, pero eso hasta se siente bien. ¿Ah? Pero trae dolor, tiene que soportar muchísimo más peso. Y ese soportar peso es lo que trae la consecuencia de que se va a poner más fuerte y más musculoso, ¿o no? Él tiene que trabajar para que salgan más músculos. Él tiene que trabajar para eso. La palabra constancia, como le digo, es paciencia en el original Reina Valera, que lo traduce correctamente el original. Es paciencia, es soportar algo, es como tener algo muy pesado encima de nosotros. Porque la gente confunde la paciencia. ¿Cuánto han visto gente que habla bien despacito? Bien paciente, dice, para hablar. Gente que habla y hasta sueño da porque habla bien bonito, bien suavecito la persona. Dice, tiene mucha paciencia. No, esta paciencia no está hablando de eso. Está hablando de soportar algo muy pesado encima de nosotros. ¿Cuánto han hablado con gente que no le agrada? Y es muy pesado por cómo habla. Bueno, de eso sí está hablando. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 2 al 5. Vaya ahí, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 5, verso de 2 al 5. Mira lo que dice Pablo. También por medio de él, y esto ponga atención, todo, amados hermanos, en la vida cristiana es por medio de él, no por nosotros. Por eso cuando nosotros nos queremos llevar la gloria, nos tiene que dar vergüenza. Cuando nos queremos jactar nosotros, porque no es nada por nosotros, es todo por él. Mira lo que dice. También por medio de él, o sea, de Cristo, y mediante a la fe, tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce paciencia. Aquí dice perseverancia. La paciencia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y la esperanza no nos defrauda. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pero le digo, si usted es cristiano y usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted ya tiene todo lo necesario para gozarse. No tiene excusa. Y los problemas, hermano, vívalos. Órele a Dios para entender por qué le está viniendo ese problema. ¿Por qué se está metiendo a ese desierto? Órele a Dios. Pero gozo no lo puede perder. ¿Por qué? Porque ya Dios nos dio el Espíritu Santo y eso es todo lo que necesitamos. Entonces, volviendo a Santiago, él dice, ustedes deben considerarse gozosos porque saben que la prueba produce paciencia. Y Pablo dice que la fe es algo que Dios hace
en nosotros. Así que por sí solo el sufrimiento, oiga bien, para aquellos que no son cristianos, el sufrimiento de aquellos que no son cristianos, ¿les va a generar paciencia? No, no pueden. Es Dios quien usa el sufrimiento para hacerte paciente, para que aprendamos a soportar. Y esa paciencia, en el sentido bíblico, y si estamos soportando algo, no es algo agradable que nos genere placer, pero sí nos va a generar gozo. ¿Cuántos le han pedido a Dios que le den paciencia? Aquí vemos varios que no tenemos mucha paciencia. Ese es el ruego que tenemos. ¿Y qué pasa cuando le pedimos paciencia? ¿Qué nos da Dios? Prueba y nos mete a la prueba y nos da más problemas. ¿Ah? Y cuando estamos en el problema y empezamos a quejarnos, oh, Dios mío, ¿por qué? Dios te voltea y te dice, ¿no querías paciencia? Trabaja en tu paciencia. Ahí te va otro problemita. ¿Cuántos quieren paciencia? Tenemos que decir amén. ¿Sabe por qué? Porque así es como nos vamos transformando de lo que éramos antes a lo que somos hoy. Acuerde que esto es progresivo. Si pedimos paciencia, Dios nos va a dar más problemas. Y tenemos que empezar a tratar de sobrellevar esos problemas. No es fácil, amado hermano. Es muy difícil estar en problemas. Es muy difícil. Pero si estamos pidiendo paciencia, no esperes otra cosa. Te van a seguir llegando más problemas. Dios, que hace este sufrimiento en nosotros, nos lleva a soportar, porque eso nos va a llevar a mantenernos con más paciencia, nos va a mantener firmes, y tengo que confiar que Dios transformará ese peso en paciencia. No hay mal, dice un dicho, un proverbio mundano, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo, dice, que lo resista. Todo va a pasar. Todos hemos pasado por problemas que dijimos, de esta no salgo. O cómo resuelvo esto, esto no tiene solución. Y ahora ya pasó y te dice, wow, eso te tiene que crear más confianza en Dios. La promesa que tenemos es que vamos a ser felices. El problema, ¿sabe cuál es, hermano? Que la gente no entiende. La promesa de Dios es que todos sus hijos un día vamos a estar sin más llanto, sin más dolor. Y vamos a estar en una vida gloriosa. El problema es que no entendemos bíblicamente, no razonamos bíblicamente. Dios prometió que era en esta vida. Como algunos pueden pasar en esta vida gozosos, ya en placer, que les vaya bien siempre, sí. Pero otros tal vez no pasemos así. Pero la promesa es a futuro. Todos los hijos de Dios, todos los hermanos en Cristo de la iglesia invisible, aquellos que ni siquiera conocemos, un día nos vamos a gozar juntos en la patria celestial. Esa es la promesa. Y esa promesa está decretada por un Dios que no miente. Todos vamos a estar bien un día. Pero nadie te garantiza que va a ser aquí. El problema es con tanto pseudo maestro falso que hay por todos lados, que ahora dice, tu mejor vida hoy. Todos quieren su mejor vida hoy. Imagínense, muchos dicen, ¿cómo me gustaría ser como el apóstol Pablo? Estudia la vida de Pablo. ¿Ah? Estudia la vida de Pablo. A mí me hubiera gustado, yo me parezco a Pedro, me gustaría haber sido Pedro. Mira cómo murió Pedro. Wow, Jacobo, lo tiraron del pináculo de la iglesia, de lo más alto. Se explotó. Eran hombres de Dios, consagrados a Dios, caminaron con el maestro, recibieron clase con el maestro y murieron como el maestro. Toma tu cruz, sígueme. El evangelio que se vive ahora es facilísimo, hermano. Tu mejor vida hoy, Dios te quiere ser millonario, Dios quiere que seas empresario, Dios quiere que tengas casa, carro, Dios quiere que no estés enfermo. Todo eso es mentira. Dios mandó a su Hijo unigénito para que muriera por el mundo, por aquellos que van a creer en Él, para que tengan vida eterna, para que no se vayan al infierno y sufran eternamente.
Eso es lo que Dios prometió. No carro, no casa, no nada. La Biblia dice, amado hermano, Mateo 6:33, busquen el reino de su justicia, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, si es la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Vendrá añadido. Así de fácil. Muchos cristianos, y hasta en la Biblia dicen, ¿por qué el impío está mejor si es malo? Si es tranza, si es ladrón, si es usurero. ¿Le envidias eso al impío? Yo no. Porque un día, todo eso que tiene, cuando muera aquí se va a quedar. Y cuando él llegue al otro lado, le va a pasar la del rico y Lázaro. Va a suplicar que alguien le vaya a mojar su lengua con un poquito de agua. Nosotros tenemos esa esperanza viva, amado hermano, que al morir vamos a tener una vida eterna, gloriosa en nuestro Señor. Y vamos a escuchar la voz de nuestro Señor decir, entrad al gozo, no al castigo, al gozo de su Señor, benditos de mi Padre. ¿Cuántos son benditos de Dios? Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que Dios nos está enseñando a través de las pruebas, a no perder ese gozo. Pero si no confías en Dios, si no confías que Dios va a hacer eso, no tienes gozo. Porque quiero que quede claro, amado hermano, cuando hablo de gozo no hablo de alegría, no hablo de placer. Cuando estés en diversas pruebas vas a estar triste, vas a estar preocupado, pero no pierdas el gozo. Porque quien te sostiene si realmente eres hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí va a generar es mucha paciencia. Quiere decir que tenemos que soportar. Imagínense, si Dios dice que las pruebas producen paciencia, ¿qué nos está diciendo? ¿Que nos da paciencia para qué? ¿Para soportar algo bueno? No. Para soportar algo muy pesado, algo que no es fácil, algo que no cualquiera lleva. Pero como eres hijo, Dios te soporta, Dios te sostiene. Y Él te da la capacidad para que eso malo se convierta en paciencia. Pero recordemos que Dios en su misericordia ha prometido que nos va a sostener. Así que vamos a aprender a estar bajo ese peso. De eso se trata la prueba. Pero nuestros problemas no nos van a agobiar como agobian al mundo. No nos van a hundir como hunden al mundo las pruebas. Y si siempre, como les enseñan en muchos lugares, hermano, cuando usted venga a prueba, dígale, no lo recibo. Yo declaro bendición en mi vida, nunca maldición. Y cuando venga, ¿qué le vas a decir a Dios? No, yo no quiero esa prueba. A mí no me metas en esa prueba. Yo no quiero pasar en ese desierto. Ahora te pregunto, si no recibes eso de Dios, ¿cuándo vas a producir paciencia? ¿Cuándo vas a empezar a confiar en Dios verdaderamente? Si siempre quieres estar bien. Ahora ven por qué Dios nos mete en diversas pruebas. Porque la prueba nos hace conocer más a Dios. ¿En qué? En la confianza en Dios. Sabemos que ni entendemos cómo vamos a salir del problema, pero estamos confiados. Porque justamente con la prueba, Dios también nos da la salida. Y si en esa prueba la salida es que muramos, gloria a Dios. Pero eso no le gusta recibir a nadie, amado hermano. Pero las pruebas son para soportar, hermano. Para soportar lo que Dios nos manda. Entonces, ¿cómo puedo confiar en Dios cuando esté en pruebas? ¿Tengo que confiar que me las va a quitar? No tengo que confiar que me la... Tengo que confiar que me va a ayudar a soportarla y a confiar que es Él quien me sostiene y que todo va a pasar. Todo va a pasar. Porque crees, mira, ¿por qué creen que la gente se suicida? Los que se suicidan ellos mismos. Pero se suicidan, se matan ellos mismos. ¿Por qué creen? Primero, porque ellos no tienen esperanza en nada. No tienen confianza en nadie. Esa gente se ama tanto, como dice el hermano, que prefieren quitarse la vida y hacer sufrir a todo el mundo. Porque un suicida, amado hermano, si lo miras
abiertamente es la persona más egoísta que hay. Solo piensa en él. Pero estas personas, amados hermanos, se suicidan y lo hacen porque no hay quien los sostenga. Lo hacen porque no tienen una esperanza. Y aunque saben que hay un Dios, ellos no toman en cuenta a Dios. No les importa lo que Dios dice. Y por eso toman esa mala decisión. Y algo similar, amados hermanos, piensan los cristianos que creen que su salvación se pierde cuando cometen un pecado grave. ¿Por qué? Porque como ellos dicen, yo tengo que cuidar mi salvación. Al cometer un pecado grave, creen que Dios los desecha, que Dios ya no los va a perdonar, porque tienen la confianza puesta ¿en quién? En ellos. Como yo me porto, así me voy a salvar. ¿Qué leíamos en Efesios? No es por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, a diferencia de nosotros, que sabemos que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? También la va a terminar. Y sabemos que la santificación es progresiva, es gradual, y que el que ha prometido sostenerme y que tiene el poder, como dice la carta de Judas, para guardarme sin caída. Ahora, sin caída definitiva, porque en este camino del evangelio, amados hermanos, muchas veces caeremos. No es que nos vamos a vivir deleitando en el pecado, acuérdese, todo el que se deleita en el pecado es del diablo. Pero ¿quién de aquí no peca? Todos. Entonces, Dios, dice Judas, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. O sea, nunca vamos a quedar caídos si somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el que nos sostiene es Dios. Porque el que nos dio la fe salvadora es Dios. Porque el que nos llevó a su Hijo es Dios. ¿Y cuál es el deseo del Padre? Dijo Jesús, de todos los que el Padre me da, yo no pierda ni uno. Y de la mano de mi Padre, dijo Jesús, nadie las puede arrebatar porque nadie es más poderoso que el Padre. Esa es la seguridad que tenemos aquellos que hemos creído en Dios. Ahora, cerrando esto, amado hermano, ¿cómo podemos confiar en Dios? ¿Y cómo podemos sentirnos seguros que nuestra confianza en Dios es verdadera? Aprendiéndola. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 verso 13. Esto te tiene que llevar primero a santificarte más. Esto te tiene que llevar a ser consciente de que tú eres un ser humano y que tú no puedes vivir preocupado por tu salvación tú mismo, porque la vas a perder siempre. Ahora, mira lo que dice segunda carta de Timoteo capítulo 2, 13. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Hermano, Jesús dijo en Juan 6:44, es imposible que alguno venga a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Verdad? Si Dios te llevó a su Hijo y el deseo de Dios, la voluntad de Dios es que de lo que Él le da al Hijo no se pierda ninguno y tú pecas, tú fuiste infiel con Él. Pero Él que dice, permanece fiel. Y como Él permanece fiel, te va a sostener. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Dios sabe todo. ¿Tú crees que Dios no sabía que ibas a fallar? Claro que sí. Y con todo y eso te eligió. Y vuelvo y le digo, no le estoy diciendo que usted tiene que vivir pecando, porque de todos modos, si Él me eligió, me va a guardar. No. Si tú vives pecando y vives desordenadamente, tal vez es porque no te eligió. Todo el que practica el pecado es del diablo, la Biblia es clara. ¿En qué nos conocemos los hijos de Dios? En que guardamos sus mandamientos, en que caminamos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, tenemos que dar un fruto. ¿Y cómo es el fruto del buen árbol? Bueno. El mal árbol no puede dar fruto bueno, ni el buen árbol puede dar fruto malo. En eso nos conocemos.
Así, amado hermano, que vamos a aprender a confiar en Dios de la misma manera que aprendieron los apóstoles. La semana pasada vimos el caso de Pedro y vamos a volver a verlo. Mateo, capítulo 14, versos 28 y 31. Aquí nos vamos a detener un poco y vamos a cerrar la enseñanza. Mateo, capítulo 14, versos 28 al 31. Búsquelo, por favor. Cuando lo tenga, dígame. Si no, sígame en la pantalla. Ponga atención aquí, que con esto cerramos. Señor, dijo Pedro, si eres tú, ok, le voy a dar un poco de contexto. Jesús viene caminando por las aguas, ok. Y Pedro se le ocurre la brillante idea de decirle a Jesús, Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda que yo vaya a ti sobre el agua. ¿Qué estaría pensando Pedro? ¿Ah? ¿Cuántos hombres caminan sobre el agua? ¿Cuántos hombres hasta ese entonces habían caminado por el agua? Ninguno, solo Jesús. Pero Pedro dice, si eres tú, manda que yo también camine. Siguiente. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le extendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Okay? ¿Qué perdió Pedro en Jesús ahí? Su confianza. ¿Por qué Pedro caminó sobre el agua? ¿Por fe? Si hubiera tenido fe, hubiera seguido caminando. Empezó bien, pero perdió la confianza en Jesús. ¿Por qué la perdió? Cuando sintió la turbulencia del viento. Cuando sintió que eso no era normal lo que estaba pasando. Ahora, pregunto, ¿a qué se dedicaba Pedro? Era pescador. ¿Cuál es un requisito que tiene que tener un pescador? Saber nadar. Les pregunto, ¿y por qué no nadó? Otra pregunta. ¿Cuántos iban en la barca? Jesús se había quedado en el monte orando y se subieron todos sus discípulos, ¿verdad? Cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua, ¿ustedes creen que todos estaban distraídos? ¿O todos estaban viendo a Pedro? ¿Y por qué no le tiraron salvavidas? ¿O por qué no le tiraron los otros pescadores a sacar a Pedro? Cuando lo vieron, glu, 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 glu. ¿Cómo se hundiría? ¿Despacito? ¿O de un solo para abajo? ¿Se han puesto a pensar eso, amado hermano? Vamos a darle todo el contexto para entenderlo más fácil. Leamos todo el contexto. Lo que le pasó a Pedro. Mateo 14 del 23 al 33 ahora. Y esto nos va a dar más luz de lo que pasó aquí. Mateo capítulo 14 verso 23 al 33. Mira lo que dice. Después de despedir a la gente, Jesús estaba dando una predicación. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí solo. 25. Sí, hasta el 33, por favor. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. ¿Ok? Imagínense, hay viento, el viento está soplando en contra de la barca y se está moviendo. Jesús viene caminando en el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Imagínate a Pedro. ¡Ah! ¡Un fantasma! Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, dice Pedro, si eres tú, respondió Pedro, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte,
tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le reprendió. Ay, pero Jesús no regaña a nadie. ¿Qué dice ahí? Lo reprendió. ¿Lo reprendió a solas? ¿O estaban los otros ahí viendo? En público. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, le dice Jesús. Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Y dicen los demás, los que estaban en la barca, lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ok, mediten esto, hermano. Cuando se subieron a la barca, dicen, los vientos se calmaron. ¿Usted cree que Pedro no ha de haber pensado decirle a Jesús: Jesús, ¿y por qué hasta ahorita? ¿Ah? Porque hasta que me subí a la barca no me hubiera, ¿por qué no calmaste el viento antes? Que el agua hubiera estado mansita cuando yo caminé. Jesús le está queriendo enseñar algo a ellos y a nosotros, hermanos. Pedro le dice: me hubieras ahorrado, Señor, la vergüenza de regañarme en público. Me hubieras ahorrado, Señor, la vergüenza de estarme ahogando ahí, siendo pescador. Ahora, ¿por qué Pedro no pudo nadar? ¿Sí lo vieron ahí entre líneas? Dice cómo estaba el viento. Soplaba en contra de la barca. ¿Se imagina cuánto han ido al mar? ¿Cuánto los ha revolcado una ola en el mar? ¿Ah? No hayas ni qué hacer. Tú te quieres parar y te revuelca y se te mete arena hasta en los oídos. El viento estaba muy fuerte. Pedro no podía nadar. Las olas estaban altas. ¿Qué pasa cuando una ola te arrastra? Te mete abajo, te saque, y cuando quieres se te mete agua salada a la boca. ¿Y cómo sabe? Horrible. Hasta me purgué, dijo uno. Todo eso pasa. Ahora, ¿por qué los otros no se meten a salvar a Pedro? ¿Han visto cuando alguien se está ahogando? ¿Cuántos han visto que alguien se está ahogando? ¿Cómo está esa gente? ¿Tranquilita? En las películas, amado hermano, se mira que se mete un hombre a sacarlo y lo agarra del cuello, dice el pastor Hernán Valdés cuando da el ejemplo, y lo saca así. Bien bonito, y qué fácil. Pero cuando alguien se está ahogando y alguien se mete, lo que esa persona quiere, la que se está ahogando, es respirar. ¿Y saben quién se va a apoyar para poder respirar? En el que lo metió a sacar. ¿Y qué es lo que puede pasar cuando alguien se mete a sacar a otro? Lo más seguro es que los dos se ahoguen. Entonces los apóstoles dijeron: no, pues para que nos ahoguemos dos, mejor que se ahogue Pedro solo. Nadie se va a meter. Ahora, Pedro, amados hermanos, no pudo hacer nada por él mismo. Los amigos de Pedro tampoco pudieron hacer nada por él mismo. Pero Pedro, amado hermano, siempre estuvo bajo un ambiente controlado por Jesús. Cuando Jesús le dijo: cálmese al viento, ¿qué pasó? Se calmó. Jesús es Dios. Jesús siempre tuvo controlado ese ambiente, pero Jesús quería enseñarle, como le digo, algo a ellos y a nosotros. Y aunque creas que pereces y que tú ya no puedes hacer nada por ti mismo, y aunque hayan personas que te ven en el problema, pero ellos tampoco te pueden ayudar, si eres un hijo de Dios, tú también estás en un ambiente controlado. ¿Controlado por quién? Por Dios. Y que aunque crees que todo está perdido, tú puedas gritar: Señor, ayúdame. Señor, yo no puedo, la gente no puede, pero tú sí puedes. Cuando tú estás en problemas, amados hermanos, que crees que nadie te puede ayudar, ¿a dónde vas a correr? A Cristo. A Cristo. Ahí es donde vas a correr. Y es lo que quiere Dios. Al decir: Señor, sálvame, y Él estará ahí. Porque Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Si tú eres cristiano y estás pasando por un problema y no sientes a Cristo, Cristo no dijo que lo ibas a sentir, Cristo dijo que iba a estar ahí. Y aunque no lo entiendas o no lo sientas, Él está ahí. Y tenemos que tener esa confianza que Él está ahí y pedirle a Él, pero pedirle razonando bíblicamente, no pedirle por mis deseos. Si no me vas a sacar de aquí, ayúdame a soportar este peso. Dale paz a mi familia, que puedan entender este proceso. Yo lo entiendo, pero ellos no. Que yo pueda, cada vez que alguien me venga a ver, hablar de ti, predicar de ti, que miren la evidencia que yo te tengo a ti. Eso es lo que tienen que estar pidiendo. Y si es tu voluntad, Señor, sálvame, cúrame, para poder ser testimonio vivo de tus milagros en mi vida. Eso es lo que tiene que decir una persona. Señor, sálvame, y Jesús estará ahí. Dejó todo. Jesús dejó que sucediera todo para que sus discípulos pudieran confiar en Él. Y eso es la fe, amados hermanos. La fe no solamente es creer, la fe es confiar. Pero confiar ¿cómo? A ciegas, como entienden en muchos lugares. Yo venía de una iglesia donde me decía, usted ni piense, usted créalo. Pues ¿cómo no va a pensar? ¿Cómo Dios va a hacer esto? Imagínense que Noé se hubiera levantado un día, Dios no le habló, Dios no le dijo nada, Dios no lo había persuadido, Dios no le había dado evidencia. Y Noé se levantó un día, voy a hacer un barco. Pero Dios no le había dicho nada. ¿Usted cree que Noé pudo haber hecho ese barco él solo? No. Si usted lee la Biblia en Génesis, dice que Dios le dio las medidas, le dio la madera que iba a hacer, le dio cómo lo iba a calafetear, le dio todo. Esa es la evidencia que era Dios. No, a Noé no se le ocurrió un día levantarse, ay, hoy no tengo nada que hacer, sábado y domingo voy a hacerme un barco. Si ahí ni llovía. Dios lo persuadió, Dios le dio la fe, Dios le enseñó a confiar en Él porque lo persuadió, le dio las pruebas. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Dándole las pruebas a los discípulos que Él es quien dice que es. Hasta los vientos. ¿Quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? Dijeron. ¿Qué dijeron al final? Realmente tú eres, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Él es Dios, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle lo fuerte que es para Él, hermano. Recuerde, la fe que ellos necesitaban no era creer a ciegas, era pistis. Dios, Jesús en este caso, le dio las pruebas, las evidencias para que confiaran en Él. Y esa es la fe bíblica. Dios te va a persuadir por medio de la vida de otros o de la tuya. ¿Cuántos aquí Dios les ha dado suficientes pruebas para que crean en Él? Ahora pregúntate, ¿por qué dudas, Pedro? ¿Por qué? ¿Usted cree que Pedro ya no tenía suficientes pruebas? Ya habían sanado la mano de aquel hombre que estaba con la mano, ¿cómo dicen? No, tiesa, ¿cómo se dice? Seca, el hombre de la mano seca. Ya había visto muchos milagros. Cuando Pedro caminó sobre el agua, eso no es normal. Pero después perdió la confianza en Cristo. Le dio miedo el viento. Las circunstancias que estaban alrededor se empezó a hundir. Y Jesús le dice, ¿por qué perdiste tu confianza? Hombre de pocas fe. No pocas. Ya te he dado muchos ejemplos que puedes confiar en mí. Y ni aún así confías. Pero le digo, yo creo en Dios y confío en Dios y descanso en Dios por todas las pruebas que me ha dado. Es imposible que yo me hubiera salido solo de donde yo estaba. Él me sostiene, no me sostengo yo. En Él confío para terminar esta carrera, no en mí. Y creo firmemente que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, la va a terminar. ¿Cuándo? Hasta el día de su venida, dice la palabra de Dios. Jesús nos ha dado suficiente evidencia tanto en la Biblia, por eso la tenemos que estudiar, como en nuestra vida diaria, para que confiemos en Él. Y si en verdad confiamos en Él, entonces nos vamos a gozar.
Siempre, siempre, hermano. No importa las circunstancias, el gozo no lo vamos a perder nunca, porque hemos sabido en quién hemos confiado. Y en la persona de Jesús que hemos confiado, Él nos da toda la evidencia bíblica y la evidencia en nuestra vida. Así que si usted confía en Dios, usted tiene todo lo necesario para estar gozoso siempre. Pongámonos de pie, vamos a orar. Gloria a su nombre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, porque no es fácil, Señor. Sabemos que como personas seguimos fallando, Señor. Sabemos que este camino, Señor, hay muchas caídas, pero tu palabra nos dice que tenemos que levantarnos porque tú eres el que nos sostiene. Ayúdanos a seguir aprendiendo, Padre, pero cuando aprendamos que no nos sintamos más que nadie, Señor, sino que nos des la humildad para compartir tu palabra con otros, para que igual de nosotros puedan descansar en ti, puedan tener esa paz que tú das, puedan gozarse aún en las tribulaciones, puedan gozarse aún en las pruebas, puedan gozarse aún en las enfermedades, Señor, sabiendo que tú eres el que los sostiene, Señor. Yo te pido por cada una de las personas que están en este lugar y aquellos que nos miran a través de la página de internet, a que los sostengas, Señor, sanos. Pero si en tu voluntad está traernos una enfermedad, que no reneguemos, Señor, sino que permanezcamos conscientes de que esa prueba nos va a tener paciencia. Pablo decía que él se gloriaba en sus debilidades porque cuando él era fuerte, cuando él era débil, se hacía más fuerte en ti, Señor. Ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a confiar en ti, en tus promesas y en que un día, Padre, todo esto va a pasar. Y un día nos vamos a gozar todos juntos, juntamente contigo, Señor. Donde tú nos tengas, ya sea en el cielo o cuando bajemos en la Nueva Jerusalén, Señor. Te damos las gracias por todo lo que nos pasa, sea bueno, sea malo, porque sabemos que tu voluntad es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Y quítanos, apártanos de pedirte cosas que no vayan conforme a tu voluntad. Y ayúdanos a entender que cuando la voluntad tuya venga a nosotros y no nos agrade, es la mejor que nos puede suceder. Ayúdanos a siempre entender eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así, hermanos, vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Para los que son nuevos, aquí tenemos 15 minutos de preguntas y respuestas sobre el tema. Si hay una pregunta que no es sobre el tema, la dejamos al final. Si no hay preguntas aquí, vamos a ir a la página de internet a ver si hay preguntas o comentarios para tomarlo en cuenta también a ellos. No necesita ser miembro de la iglesia o antigüedad. Todos pueden preguntar y solo levanta la mano y se te va a llevar un micrófono. Amén. Así que ponga el tiempo en las preguntas, hermano, por favor. Y cuando empiece, puede levantar su mano quien tenga una pregunta. Voy a hacer mi máximo esfuerzo para contestarla bíblicamente. Hermano Roberto. Sí, hermano, como hemos venido viendo que lo del gozo, que no tenemos que relacionarlo con las emociones que nos da la carne, que el gozo es la paz que el Señor nos da a pesar de pruebas y nos da esa confianza. Ya conociendo bien el gozo, podemos ya tener esa confianza, ya que Él permanece siempre fiel, aunque nosotros seamos infieles. Amén. Sí, y otra cosa que estaba meditando yo, así como hiciste la pregunta de si vamos a conocer muerte. Y digo yo que si somos cristianos y somos elegidos, no vamos a conocer muerte, porque si es vida eterna, el que tiene vida eterna nunca va a conocer muerte. O sea, lo que podría pasar es muerte natural. Amén. De esa muerte se habla. Pero no muerte, sino que si es vida eterna, jamás vamos a morir. Si vamos bíblicamente, jamás vamos a conocer muerte, porque si es vida eterna, no termina jamás, sino que una muerte natural, algunos vamos a tener muerte natural y otros no. Así. Ok,
Acuérdese, la definición de muerte en la Biblia es separación de Dios. Los que están separados de Dios están muertos. Así estén vivos, están muertos. Entonces, cuando hablo de muerte, de que no vamos a conocer muerte, hablo de muerte natural, o sea, la física. Todos al otro lado vamos a tener vida eterna, ya sea para castigo eterno o para gloria eterna. Pero muerte en la Biblia es separación de Dios. Al otro lado, los que van a sufrir van a estar muertos. ¿Por qué? Porque ya no van a estar ya no van a estar juntos con Dios, van a estar separados de Dios. Y a eso se le llama muerte también, estar separado de Dios. Pero la vida va a ser eterna, sea para gloria o sea para sufrimiento. Amén. Sí, eso mismo te iba a añadir, que los que van a conocer muerte en sí son los que no son elegidos. Así, muerte. Separación de Dios. Muerte eterna, pues, y muerte física. Y prácticamente es la muerte segunda que le dicen. Sí, es algo que lo tienen, como dice, fijo. Sí. Okay. ¿Alguien más? Hermano, cuando estaba hablando acerca del don de fe, ¿todos los cristianos están llamados a pedir el don de fe? ¿O todos los cristianos tienen un nivel de fe y algunos tienen un nivel superior de confianza en Dios, que es el don de fe? ¿Cómo es? Bueno, dice que procuremos todos los dones, dice Pablo. ¿Ok? Nosotros tenemos que procurar todos los dones, pero quien da los dones, que no se nos olvide, es el Espíritu Santo. Y Él los da conforme Él quiere darle. Ahora, todos nosotros tenemos una porción de fe. Por eso creemos en Dios. Porque Él nos dio esa fe salvífica o salvadora para creer en Él. Pero el don de fe, todos lo deberíamos pedir, sí. Pero depende del Espíritu Santo a quién le da ese don. Porque todos tenemos dones diferentes. Recuerde que todos somos miembros de un solo cuerpo y todos funcionan con diferentes dones. Amén. ¿Alguien más? O sea, el don que esa persona tenga, el don de fe, es para, obviamente ya lo vimos en los temas anteriores de los dones, que es para beneficio del cuerpo de Cristo, no para él. Entonces, amén, es para, como estaba diciendo usted, que él fue con la persona que estaba en el hospital y para reconfortarlo, para animarlo, para que siga adelante. Para eso es el don de fe. Amén. Ese es el don de fe, para exhortar a los otros que tenemos que mantener esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y Él no miente, y ya vimos que aunque nosotros fallemos, Él permanece fiel, y esa es nuestra seguridad, que tenemos un Dios que es inmutable. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y va a ser el mismo mañana, y esa es la seguridad que tenemos en Él. Amén, hermano. Sí, es que lo de la fe también depende de Dios, que le da a cada quien, pero también dice que también depende de nosotros cómo conocemos a nuestro Señor mediante las Escrituras. Esa es la sinergia o sea que tenemos que estar seguros quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo. Amén. Porque si no, ¿cómo vamos a tener fe en algo que no conocemos? Amén. Tenemos que estar sumamente seguros por todas las evidencias que Él nos ha dado y mediante las Escrituras, ahí está clara. Amén. Por eso le decía, el gozo es como la santidad. Lo hacemos en sinergia con Dios. ¿Qué es sinergia? Trabajo de dos. Dios ya nos dio en la santidad el Espíritu Santo y nos santificó, nos puso aparte. Ahora nuestro deber es vivir, santificarnos día con día, vivir bajo los estatutos, preceptos y conceptos que la Biblia tiene. En el gozo, si no razonamos bíblicamente, nunca vamos a estar gozosos. Ya tenemos lo suficiente. ¿Qué es lo que necesitábamos para estar gozosos? El Espíritu de Dios. Ahora en sinergia, ya tenemos el Espíritu, nosotros estudiamos. Y entre más lo conocemos, más nos gozamos, porque sabemos entender correctamente lo que la Biblia dice. ¿Me entiende? Amén. ¿Alguien más? Tenía otra mano. Cuando hablaba acerca de Pedro, de que él dejó de confiar en Jesús porque vio los problemas que estaban alrededor de él o las circunstancias. Lo que pasó con Pedro cuando lo negó se puede relacionar también con nosotros, de que la razón cuando dejamos de confiar en Dios es cuando empezamos a caminar lejos de Él, así como Él empezó, dice que Pedro le seguía de lejos. De lejos. Y eso es muy interesante, pues porque lo que nos pasa cuando dejamos de confiar en Dios es así. Sí, amén. Una de las cosas que tenemos que tener clara es, recuerde, los discípulos reciben al Espíritu Santo después de que Cristo muere.
¿ok? Después que Él resucita. Entonces, todo este trayecto Jesús les había dicho todo lo que iba a pasar, ya ellos lo sabían. Por eso Jesús, a aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús, les dice, qué torpes son ustedes. ¿Por qué les dijo torpes? ¿Se acuerdan la enseñanza de la semana pasada? Porque no razonaron conforme a las escrituras. Jesús se les aparece y le dice, todos los profetas hablan de mí. Yo ya no les había dicho que el Cristo tenía que pasar todo esto. ¿Por qué están tristes? Deberían de estar gozosos. ¿Por qué? Jesús les había dicho, yo ya voy al Padre. Y les voy a mandar otro paracleto, otro consolador, el Espíritu Santo. Pedro, claro, dejó de confiar nuevamente en Jesús. ¿Por qué? Porque dice que hasta blasfemó, que apostató de la fe, que dijo, yo no conozco al tal Jesús. Y hasta maldijo con malas palabras, dice. Pero cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, pero le digo, esto es de los que tenemos el Espíritu Santo para entender. Porque cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, Jesús le vuelve a preguntar, cuando ya resucita y están comiendo y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos, mis ovejas. De ahí le vuelve a preguntar a Jesús, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis corderos. Ovejas, o sea, hermanos maduros, corderos, hermanos nuevos, apaciéntalos los 2, Pedro. Y luego le vuelve a preguntar Jesús, Pedro, ¿me amas? ¿Y cuál es la contestación de Pedro? Tú sabes que te amo, Señor. ¿Cuál fue la primera contestación de Pedro cuando no tenía el Espíritu Santo? Si todos estos te abandonen, yo no te abandono, hasta la muerte contigo. Antes de que cante el gallo 3 veces ya me habrás negado, Pedro. Jamás, dijo Pedro. ¿Ah? ¿Estaba bien seguro de quién? ¿De Jesús o de él? De él. Con el Espíritu Santo entiende las Escrituras, tiene un corazón de carne ahora, tiene la mente más despejada para entender que quien nos sostiene a nosotros es Cristo, no nosotros mismos. Y le dice, Señor, tú sabes todo, tú eres Dios. Tú conoces mi corazón, tú sabes si te amo. Y Jesús sabía que Pedro lo amaba. Pero por eso tuvo que haber pasado todo ese montón de procesos. ¿Para qué? Para tener paciencia. ¿Ven la respuesta de Pedro ahora? Tú sabes que te amo. Porque tú lo sabes todo. Amén. ¿Alguien más? ¿No hay más preguntas? ¿Hay preguntas en Facebook o comentarios? Sí, comentarios. El hermano José Bardales dice, bendiciones, pueblo de Dios. Amén. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo que abrió el mar. Amén. Le mandamos saludos hasta Honduras al pastor José Bardales y que siempre nos sigue en Honduras, él y su congregación. Bendiciones, hermano, hasta allá. Y no hay más, hay uno más. José Sandoval dice, bendiciones, hermano Guerra, desde Honduras. La palabra está clarita como el agua, pues hay que luchar por nuestra salvación para poder decir con amor y gozo, el morir es Cristo y morir es Cristo es ganancia. Creo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, creo que quiso decir. Y saludos y bendiciones, soy Chepito, hermano Guerra. Dios te bendiga, Chepito, hasta Honduras. Hay mucha gente que nos sigue de Honduras, hermano, y qué bueno que sigan a través de la página de La Puerta Estrecha. Amén. Y María Medina, Dios te bendiga siempre, hermano Negrito. Dios la bendiga a la hermana María también hasta Honduras. Como le digo, hay mucha gente que nos sigue en Honduras. Dios los bendiga a todos ellos y esperemos que este estudios, estas predicaciones sean de edificación a la vida de ustedes como la es para nosotros. Si ya no hay más preguntas, vamos a despedir la transmisión de la página de internet. No sin antes recordarles que si no tienes dónde congregarte, te hacemos la invitación para que vengas a aprender juntamente con nosotros. Estamos ubicados en el 603 de Lowell Creek Drive, en Leonor, North Carolina. El zip code es 28645. Somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada La Puerta Estrecha. Mi nombre es el pastor Miguel Ángel Guerra. Dios los bendiga y hasta la próxima.